Muy buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a continuar en la Escuela de Crecimiento Espiritual con el estudio de la parte final del libro de los Jueces. La semana pasada ya habíamos leído los capítulos desde el 17 hasta el 21, pero logramos estudiar 17 y 18 que tenían muchos detalles y cosas que comentar dentro del contexto de los propios capítulos. Y ahora vamos a concluir el libro de los Jueces estudiando los últimos 3 capítulos del 19 al 21. Ya se había dado la indicación de leer en casa, pero si no lo hicieron, les ruego una vez más que se detengan de escuchar la grabación. Primero lean para que puedan disfrutar de una manera mucho más completa lo que el Espíritu nos está hablando a través de estos capítulos, y que todo lo que se ha de tratar, que son asuntos difíciles, los podamos entender dentro del contexto de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, en medio de tiempos en donde, como vimos, y fue el tema de la vez pasada, y es el título de estas dos enseñanzas, cada uno hacía lo que bien le parecía, que esto se encuentra escrito en Jueces 17:6 y en el capítulo 21, versículo 25, el último versículo de este libro y de esta enseñanza. Y esta es la parte 2 de esta enseñanza. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si alguno no escuchó la grabación anterior, también le invito a que lo haga para que tenga todo el contexto, porque es muy importante estos últimos capítulos, todo lo que al principio di la introducción con respecto a la temporalidad, de ubicar en qué momento está escrito estos pasajes, es importante para entender también estos últimos 3. Entonces, si alguno no escuchó esto, les ruego escuchen la grabación anterior y pongan mucha atención a los 5 puntos de temporalidad que ubicamos para saber que estos capítulos se encuentran no al final del tiempo de los jueces para el inicio hacia el tiempo de los reyes, sino que se encuentran al principio de este tiempo de los jueces, al principio de la conquista y posesión de la tierra. Y era una condición, hablábamos la vez pasada, que ya existía en el pueblo de Dios, lamentablemente, en su corazón, el estar en una situación no solamente de rebeldía a la palabra de Dios, sino de anarquía, es decir, de no permitir ningún tipo de gobierno sobre su vida, cuando ellos sabían que debían vivir bajo la teocracia, bajo el gobierno de Dios y bajo las leyes que Dios les había mandado a través de su siervo Moisés, y que Josué les había mandado a obedecer y a esforzarse y ser valientes en cumplir, que tenían a el sumo sacerdote, a los sacerdotes, para estarles recordando también las leyes y los mandamientos de Dios y llevándolas a cabo con respecto a toda la función sacerdotal que tenían en este momento en la ciudad de Silo, para ejercer todo el sacerdocio, los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, los diezmos, las primicias, las fiestas solemnes, todo lo que Dios les había mandado en el desierto y que les había dejado escrito, porque Moisés todo esto lo dejó escrito también, estas leyes, era para que el pueblo las conociera, para que el pueblo las enseñara, pero sobre todo para que el pueblo las viviera. Y eso era lo que estaba sucediendo en este tiempo. Vimos en finales de Josué una generación que no conocía a Dios y que claramente con todo lo que vimos la vez pasada y lo que veremos en estos 3 capítulos, estaban lejos de Dios, lejos de sus mandamientos, y estaban haciendo cada uno conforme a su parecer, conforme a su interés, sea en lo individual, en lo familiar o como tribu. Estaba cada uno haciendo como bien le parecía, también en los ministerios, y estamos haciendo pues esta advertencia a través de estas enseñanzas de que nosotros no caigamos en este error y en este pecado delante de Dios, porque es soberbia y es desobediencia el tener este tipo de mentalidad, de pensamiento, sino que rindamos nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón a Dios y a su palabra, para que se haga en nuestra vida la voluntad de Dios y no como a nosotros bien nos parezca, y para que podamos permanecer delante de Dios
confiando en Él, confiando en sus promesas, creyendo, creciendo en la fe y en el conocimiento en Jesucristo, para que el Señor también esté con nosotros, como dice la palabra de Dios, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo eternamente. Y nosotros deseamos esto, la presencia de Dios en nuestra vida, anhelamos que siempre esté Dios con nosotros, pero no podemos, como terminé también en la clase anterior remarcando, desechar a Dios, porque cuando desechamos su palabra, pues lo estamos desechando a Él. Cuando no hacemos lo que a Dios le agrada, pues estamos desechando sus caminos, sus mandamientos, su instrucción, estamos desechando al Señor mismo, y no debemos tener por vil todo lo que Dios nos ha dado, no debemos menospreciarlo ni despreciarlo, no debemos usar mal el nombre de Jesús, no debemos menospreciar o pisotear, como dicen Hebreos, la sangre de Jesucristo, su sacrificio, sino encontrar el gran valor que tiene para nosotros y para toda la humanidad, lo que el Señor Jesús ha hecho y todo lo que contiene las Escrituras, la palabra de Dios, y eso sea la guía, la luz de nuestra vida, para que, como también dice en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, agrademos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos entonces a iniciar en este contexto una pequeña introducción para todos los que están escuchando en esta mañana, y si alguno lo está escuchando en algún otro horario, Dios te bendiga también y recibe la palabra de Dios con denuedo, con alegría, y recuerda que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por enseñar la palabra de Dios y apegarnos a la Escritura, al contexto de lo que está escrito, a lo que el Espíritu Santo inspiró y desea enseñarnos en este día. Pero si hay algo, como dicen Tesalonicenses, al escuchar esto, examínalo, retén lo bueno, desecha lo malo. Si hay algo que los hombres a veces podemos agregar de lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente, que procuramos que esté lleno de la palabra de Dios, si no es conforme a la palabra, deséchalo. Pero si algo está conforme a la palabra de Dios, si algo está escrito, si algo lo estás leyendo, lo estás oyendo, lo estás recibiendo de parte del Espíritu a través de la palabra, no lo deseches. Tómalo para tu vida y procura, esfuérzate, sé diligente en vivirlo cada día. Vamos al capítulo 19, vamos a iniciar aquí la lectura. Comienza diciendo, voy a leer el capítulo 19, versículos, en los primeros versículos, me detengo cuando vaya a hacer algún comentario. Dice el 1, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Lo primero que les quiero decir es que no haya confusión con el levita o el supuesto levita que vimos en los capítulos anteriores, en el 17 y 18. No estamos hablando del mismo personaje por varias razones. La más importante, vamos a ver el carácter de este varón, vamos a ver que él tenía clara su función, vamos a ver el corazón que él tenía también de perdón, de misericordia. Y segundo lugar, en los capítulos anteriores hablábamos de un joven, aquí estamos hablando de un levita que estaba casado y que tenía esta mujer por concubina, no es el mismo. Y finalmente, aunque hay ahí palabras, lugares que se parecen a los de la vez anterior, el monte de Efraín, Belén de Judá, aquí no tiene que ver con el otro levita, el otro dice que era de Belén de Judá y que era de la tribu de Judá. Y en este caso dice que era un varón, un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, al centro de la tierra de Canaán, y que había tomado mujer, que para sí mujer concubina de Belén de Judá, es decir, la mujer es la que era de Belén de Judá, no dice aquí que él lo fuera. Entonces, primero hagamos esa distinción para que no haya confusión de que estuviéramos hablando del mismo personaje, no lo es, y el propio contexto al ir leyendo nos lo va a ir haciendo ver. Continuamos, dice el 2. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Me detengo aquí de nueva cuenta. Comenzamos a ver una historia familiar, matrimonial, con respecto a este levita
y dice que la concubina le había sido infiel. No nos detalla específicamente, pero por causa de esta infidelidad dice que ella se fue avergonzada a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá 4 meses. No hay mayores referencias con respecto a levitas y el hecho de que tuviera una concubina. Sabemos que las concubinas pues están mencionadas en la Biblia desde Abraham, y entendemos que los levitas, evidentemente, porque tenían descendencia, pues eran hombres que tomaban mujeres para sí, que se casaban, que tenían hijos, ¿verdad? Hay muchas referencias con respecto, por ejemplo, a Eleazar, que tuvo por hijo a Fines. Hay algunas referencias en Nehemías, en donde habla de cuando estaban restaurando el sacerdocio. Dice que allí los sacerdotes, los levitas, los cantores, los que servían, habían llegado ahí también con sus mujeres, con sus familias. Entonces, los levitas eran hombres que, aunque estaban dedicados como tribu, y cada uno de ellos, sus familias y su persona, para servir al Señor en su casa, en el tabernáculo, en el servicio que Dios les había mandado hacer. Eran gente que se casaban, que tenían hijos, para que no confundamos el asunto de los levitas y de su ministerio con el asunto familiar. Recuerda que las tierras que se les daban, las 48 ciudades que se les asignaron entre las tribus de Israel, eran precisamente para eso, para que allí tuvieran a sus familias, para que tuvieran su labranza, su ganado, para que pudieran trabajar la tierra y tuvieran donde habitar, y tuvieran sostenimiento también a través de ello para su esposa, para sus hijos, para su familia. Entonces, aquí hace una mención de que tomó para sí mujer concubina. No hay, como te digo, otra mención. Estuve buscando si había alguna otra mención en la Biblia con respecto a levitas y al asunto de una concubina, pero no lo hay más. Entonces, pues solamente tomamos, como está aquí en la Biblia, esta mención que había tomado para sí esta mujer, y que ella le había sido infiel, y ella había ido estos 4 meses, había permanecido en casa de su padre en Belén de Judá. Miramos en el versículo 3 el carácter de este varón que yo te mencionaba, muy diferente al joven que está mencionado en el capítulo 17 y 18, y aquí dice que él, después de este tiempo de separación, se levantó y fue allá a Belén de Judá, porque él buscaba hablarle amorosamente para hacerla volver en el entendido que ella era su mujer, que él tenía esa responsabilidad, digamos, también con ella, y lo correcto es que ella, siendo su mujer, estuviera con él y no en la casa de su padre. Evidentemente, al decir aquí hablarle amorosamente, hacerla volver, aunque no lo menciona directamente la Biblia, estamos entendiendo que había en él una disposición de perdonarla, de arreglar las cosas, de que ella volviera para estar con él en casa, ¿verdad? Y que no estuviera más en vergüenza en casa de su padre. Entonces dice ahí en el 3, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente, hacerla volver, y llevaba consigo un criado. Este levita tenía un criado, un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Al llegar este levita allí, lo recibe con alegría. Vamos a ver tanto ella como el padre. Incluso hay más expresiones aquí de que el padre estaba gozoso de que estuviera este varón levita en su casa. Y vamos a leer los siguientes versículos. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Lo recibieron, fue una visita grata, y seguramente estos días pudieron platicar, arreglar las cosas, buscando que hubiera paz entre ellos, y que hubiera paz en entre el levita y su mujer, y con la casa de su padre. Es decir, que este levita lo manejó buscando hacerlo con verdad, con justicia, pero también con misericordia, con amor. Es un buen ejemplo de cómo debemos buscar resolver los asuntos, aún como este, que es un asunto sumamente difícil. A veces lo leemos muy a la ligera, pero es un asunto muy duro, muy difícil, que
que pudiera suceder en las familias y que requiere pues entonces de una madurez, requiere de buscar a Dios para llenar nuestro corazón de perdón, de misericordia, de amor y de poder ser libres, todas las partes involucradas en cualquier asunto familiar o matrimonial, ser libres de cualquier carga, de cualquier lazo de pecado, evidentemente, confesando, presentando delante del Señor nuestra vida, pidiendo perdón, pero también, como dice en Santiago, confesando nuestras ofensas unos a otros para que seamos sanados. Y esto es un buen ejemplo, ¿verdad?, de hacer las cosas no con pleito o no con prontitud, porque también vamos a ver un ejemplo más adelante en el capítulo 20 de cómo de pronto en cosas difíciles tomamos decisiones prontas, aceleradas, atropelladas, que después nos damos cuenta que nos están causando más problemas o más dificultad, o ya nos metimos en algún asunto que no debimos. Y entonces ante las situaciones difíciles debemos detenernos y meditar en la palabra de Dios, detenernos y orar y buscar a Dios para buscar su consejo, su palabra, como vamos a ver también un poquito más adelante, porque pareciera que a veces en los asuntos duros, difíciles o que llegan de pronto a nuestra vida, tomamos esa actitud y pensamos que es lo correcto de resolver ya, ¿verdad? Pero la invitación pues es que no resuelvas las cosas enojado, no resuelvas las cosas cuando estás alterado, ¿verdad? Sino que busques, apártate un momento y busca la paz en el Señor y busca arreglar las cosas con toda paz, con toda lleno de la palabra de Dios también, llénate de su palabra, porque la palabra es el consejo y el que te va a guiar a esa sabiduría para resolver las cosas. Entonces estuvo 3 días este levita en casa del padre de la joven, estuvieron comiendo, bebiendo, alojándose allí. Y él tenía la intención de regresar, porque vamos a ver más adelante que él tenía un trabajo, él tenía que ir a la casa de Jehová, a la casa de Dios, a Silo, que es donde estaba en ese momento el arca, en donde estaba en ese momento el tabernáculo, para servir. Y entonces al 4.º día, cuando voy a leer el versículo 5, al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. El varón le concedió esto, ¿verdad? Y se quedó un día más. 7. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos, es decir, lo mismo que le pidió el día anterior: espérate, quédate a comer, no se vayan tan aprisa, y más avanzado el día pueden irse, ¿verdad? En realidad este varón pues quería que permaneciera ahí, pues en comunión con ellos. No se ve ninguna mala intención con respecto a lo que estaba haciendo, sino quería pues tener ahí a su yerno, a su hija, cuidar de ellos y estar en comunión con ellos. Sin embargo, hay veces que aún la sana comunión pues tiene que romperse por causa de que tenemos prioridades con respecto a los asuntos familiares en casa, a veces con respecto a asuntos laborales, y esto no significa que esté mal. Debemos buscar la comunión, debemos buscar el poder estar cercanos a nuestras familias, pero también debemos tener claro nuestra lista de prioridades y de cuestiones urgentes que a veces se tienen que cumplir, que más quisiéramos estar todo el tiempo sentados a la mesa conviviendo con la familia, pero hay muchas veces que no lo podemos hacer. Hoy en el encierro pues tenemos oportunidad quizá de convivir más. Aprovecha ese tiempo para platicar, para comunicarte, para conocerse aún más, aunque pareciera, dices, pues son los que viven en mi casa, pero a veces no nos conocemos del todo. Y sobre todo para que compartan la palabra de Dios en medio de ustedes, porque así les aseguro que van a tener una comunión sana y edificación para su propia familia. Pero cuando es el tiempo de pues tomar camino para nuestras actividades, hazlo también con gozo y con alegría, porque recuerda que Eclesiastés dice
que es de la mano de Dios el comer, el beber, pero también el alegrarse o el gozarse en tu trabajo y en el fruto de tu trabajo. Entonces, pues todo tiene su tiempo. Y había llegado el tiempo de que partieran, porque dice el versículo 9: luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Entonces toma la decisión el levita, y me imagino agradecido con su suegro por todo lo que hizo por ellos y el tiempo que estuvo ahí con ellos en comunión. Se levanta, toma ya esta decisión, ha llegado el tiempo y él tiene que, vamos a ver, como te dije más adelante, que ir hacia la casa de Dios. Y entonces él toma la decisión de levantarse, aunque ya había pasado, transcurrido parte del día, no era lo común, quizá la hora de viajar, pero de todos modos él toma esa decisión de ya no quedarse, se levanta y se va. Y toda esta historia está ubicada en la parte central del territorio de Canaán. Y esta parte a donde él había ido, de Belén de Judá, la mayoría de las Biblias tienen un mapita en la parte de atrás, si puedes ubicarlo, algún mapa en donde estén las 12 tribus de Israel. Estamos ubicando pues la parte norte de Judá, Benjamín, que pues está totalmente al centro, y Efraín, que está al norte de Benjamín. Estas tres tribus están ahí cercanas, pegaditas, y todas las ciudades que vamos a ver ahorita, esta que mencionamos de Belén, Jebús, que está ahí mencionada, Jerusalén, Gabá, Mizpa, todo esto, el monte de Efraín, todo esto es esa zona central cercana. Este hombre había hecho un viaje de Efraín hacia el sur para llegar a Belén de Judá, y ahora estaba pues regresando, ¿verdad?, del sur hacia el norte, y para llegar a Efraín y para llegar a Silo, que es donde estaba la casa de Dios, que ahorita vamos a leer, él tenía que cruzar el territorio de Benjamín, que ahí es donde se va a ubicar parte también de esta historia, la parte central y muy lamentable de esta historia, ahí en Benjamín. Entonces, Belén y Jerusalén en realidad eran ciudades muy, muy cercanas, y él estaba corriendo hacia el norte. Por eso es que dice que cuando salieron de ahí de Belén, llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. En este tiempo, recuerda, ya habíamos visto en Jueces algún intento porque se libertara esta ciudad que después se conocerá como Jerusalén de Jebús, y llamada así obviamente porque ahí vivían los jebuseos, pero ya sabemos que hasta tiempos de David no va a ser libertada esta ciudad, es decir, van a estar viviendo allí los jebuseos durante muchos siglos. En este tiempo dominaban completamente esta ciudad que se encontraba ahí en esta zona que te acabo de describir, completamente dominaban esta ciudad, y no era ciudad de los hijos de Israel, aunque estaba dentro de su territorio, sino de los jebuseos. Leemos el versículo 11, dice: y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Muy bien, entonces, como puedes ver, este levita dice: no quiero permanecer, no quiero ir a buscar alojamiento esta noche en Jebús, porque no es ciudad de los hijos de Israel. No sentía él confianza o seguridad de ir a esta ciudad. Y con lo que vamos a leer más adelante, y te menciono de una vez, es muy triste mirar que
este varón estaba buscando una ciudad que fuera del pueblo de Israel, porque allí él sabía o él sentía que iba a estar más seguro, ¿verdad? Entre gente de su tribu, de su pueblo, entre gente de su nación, entre los hermanos, hoy pensaríamos entre cristianos, en un lugar donde dices, bueno, ahí voy a estar más seguro, voy a estar más en paz, ¿verdad? A meterme en una ciudad de extranjeros, totalmente dominada por jebuseos, gente que era pagana, que tenía dioses ajenos. Entonces, mira qué triste, porque vamos a ver más adelante que en medio de sus propios hermanos sucedió un acto terrible, una serie de hechos terribles que vamos a leer, y como aquí está descrito, una maldad y crimen en medio de Israel. Y pues aquí yo al leer esto reflexionaba y decía, Señor, qué triste que cuando en medio de tu pueblo, en medio de la familia de Dios, deberíamos encontrar confianza, seguridad, paz, ayuda, misericordia, amor. Señor, tristemente, en este caso, y a veces sucede, encontramos maldad, encontramos malintención, encontramos cosas que no corresponden para nada al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y que no deberían suceder. Sin embargo, tristemente suceden, y es una exhortación a mi propio corazón y a todos los que estamos escuchando esto y leyendo la palabra de Dios, a que nosotros no seamos como alguna vez se nos dijo en la congregación, ¿verdad? Ese ejército que cuando ve a alguien de los soldados de su propio ejército en el suelo, en lugar de ayudarlo a levantarse y curarlo, viene y lo pisotea aún más, ¿verdad? Y yo creo que todos entienden este ejemplo que estoy dando, y no debe ser, sino que nosotros debemos cumplir la palabra de Dios, cumplir la ley de Dios en amor, en el sentido como está escrito del mandamiento que el Señor nos dejó, que resume la ley, los profetas y todas las enseñanzas, que es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y qué más prójimo, qué más cercano, porque es lo que significa esa palabra, qué más vecino, más cercano que nuestros propios hermanos de la familia de Dios. Y tomando el ejemplo hoy para las familias, qué más cercano que el que habita contigo, que el que duerme contigo, que el que está ahí en tu casa, que el que se sienta contigo a la mesa. De nueva cuenta, le doy gracias al Espíritu Santo, porque en estas enseñanzas encontramos para estos tiempos de encierro y de que estamos ahí muy pegados todos los que habitamos en casa, encontrar una nueva manera de vivir en Cristo Jesús, lleno de amor, de misericordia, y de no estar buscando el destruirnos unos a otros, porque a final de cuentas, si destruimos el cuerpo de Cristo, el pueblo de Cristo, es un daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, porque somos un solo cuerpo en Jesucristo. Entonces, tomemos, y yo lo aterrizo hoy a las propias casas, pero lo podemos también entender en la iglesia local y como hermanos en Cristo, el dejar esta actitud de estarnos destruyendo unos a otros, que ahorita vamos a leer porque estoy hablando de este asunto. Entonces, pues él buscaba estar en un lugar que se sintiera seguro. Finalmente dice, vamos hacia Gabá o hacia Ramá. Estas ciudades estaban ya clavadas en Benjamín, porque Jerusalén era una ciudad al sur de Benjamín, frontera, límite con Judá. Estaba ahí en los meros límites de estas dos tribus, pero estas ciudades ya eran un poquito más adelante, Gabá, Ramá, para encontrar un lugar en medio de la tribu de Benjamín, en donde pasar la noche. Vamos a leer entonces, porque llegan a Gabá. Él estaba viendo opciones, pero finalmente dice que se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Versículo 15. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, del mismo lugar de donde venía, aunque él decía que era de la parte más remota del monte de Efraín, este levita, este varón también era de ahí y habitaba como forastero, dice ahí, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Deja claro entonces
por los hechos que vamos a leer a continuación, que esa ciudad no solo estaba en Benjamín, sino era habitada por los hijos de Benjamín, y había algunos como este hombre viejo que habitaban también allí como forastero, aunque eran parte del pueblo de Israel. Y no habían encontrado ellos dónde dormir, y se habían quedado ahí en la plaza, para intentar pasar allí la noche y no andar en los caminos que eran más inseguros. 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Entonces le ubica el viaje que está haciendo. Y al hacer esto, obviamente entendemos que el hombre tuvo ahí una cierta empatía, porque era exactamente del lugar de donde él venía. Este hombre viejo también de ahí era. Y le dice: y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Aquí está lo que te comentaba hace rato. Este hombre tenía un propósito, había bajado a poner las cosas en paz, porque la palabra nos invita a que cuando tú y yo querramos también ofrecer delante del Señor, busquemos arreglarnos y estar en paz con nuestros hermanos, para que no sea estorbada nuestra ofrenda, sino para que sea aceptable delante de Dios. Esto es un concepto que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la palabra nos enseña, que nos arreglemos, ¿verdad?, con nuestros hermanos. Deja ahí tu ofrenda, dice, arréglate con tu hermano y después ven y preséntala delante de Dios. Yo creo que este hombre tenía este pensamiento, este corazón, y habiendo arreglado las cosas con su mujer y con su suegro, estaba ahora camino, dice, a la casa de Jehová, pero no había encontrado quien le recibiera. Entonces quizá también por ello es que mencioné yo que ya decidió no quedarse más en casa de su suegro y continuar este viaje, que tenía el propósito de regresar con su mujer, pero también tenía el propósito de ir a cumplir su ministerio a la casa de Jehová. Pero dice que no hubo quien le recibiera allí, y le aclara para poner en paz el corazón de este hombre viejo, y le dice: nosotros tenemos paja, versículo 19, y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Es decir, él dice: no te preocupes, te agradezco tu pregunta o tu preocupación, pero aunque estamos aquí en la plaza, tenemos lo necesario para estar aquí en la noche y para nuestro viaje. Pero el hombre anciano, en su corazón, es movido a misericordia y a ayudar a ellos que estaban en un sentido de necesidad, porque no tenían pues dónde descansar, dónde dormir. Y dice el 20, y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Recuerda que para el hebreo y en el Antiguo Testamento este término de paz, shalom, es mucho más amplio que solamente una salutación, un saludo o solo desear la paz en su sentido estricto, sino que habla de bendición, habla de prosperidad, habla de bienestar, habla de salud, es algo más amplio. Entonces le dice: paz sea contigo, ¿verdad? Es decir, no quiero que permanezcas aquí, sino que quiero que recibas bendición. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Entonces se hace cargo enteramente de ellos y los lleva para su casa. Dice el 21, y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Entonces pudieron estar en paz con este varón, entrar en comunión, recibir lo necesario, y Dios había bendecido a este levita en su viaje a través de este varón, había tocado el corazón de este varón y les dio todo lo necesario. Y también dice que del camino, de todo porque recuerda pues que tenían que transitar, aunque andaban en asnos, sobre los caminos de tierra o andaban a pie, porque era el varón, su concubina y el criado, pero dice que solo llevaban 2 asnos, se lavaron los pies y pudieron comer y pudieron beber. Entonces hasta ahorita el viaje de este levita pues ha sido con éxito, ha sido con grande bendición en todo lo que había recibido. Lamentablemente a partir aquí del versículo 22 cambia las cosas, cambia el sentido de lo que está aquí escrito para hacernos mirar que había maldad en el corazón de los hombres dentro del propio pueblo de Israel.
había perversidad, había iniquidad en el corazón de los hombres, y este viaje que hasta este momento parecía que había sucedido todo en paz y con bendición, llega a un punto muy fuerte y muy dramático, y les pido lean y escuchen con madurez todos los asuntos que están aquí escritos, porque no son asuntos fáciles de leer, mucho menos de explicar. Versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, porque Dios conoce el corazón y da testimonio que ese era su corazón. Recuerda, los hombres de aquella ciudad eran de Benjamín. Qué triste leer que, hermanos, pueblo de Dios, haya perversidad en su corazón, sean vistos por Dios como hombres perversos, pero Dios no esconde estas cosas. Rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Es terrible eso que está ahí descrito, porque estaban hablando de una cuestión de perversión, de sodomizar a este hombre, y vemos, a mí me remitió el leer esto cuando vimos el asunto de Lot en Sodoma. Pero Sodoma era una nación perversa, era una nación llena de pecado y de perversiones y de sodomía. Y ahora miramos esta misma frase, una frase muy similar, en medio del pueblo de Israel. Qué triste que la condición del pueblo sea esta, pero es lógico cuando te alejas de Dios, cuando te alejas de su palabra, cuando no lo conoces, pues te vuelves como los del mundo. Te vuelves al mundo, pues te vuelves como los del mundo. Y aquí miramos que así como eran de malos y de perversos los hombres de Sodoma, así también ahora los hombres de esta ciudad Gabá en Benjamín lo eran. 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Entonces él, como el dueño de la casa, sale a pedirles que no hagan tal, que él había recibido en paz, en bendición a este hombre, y que pues no podía permitir que hicieran esto, y además exhortándolos para que vieran que estaban haciendo un gran mal. Dice: no cometáis este mal, porque querían cometer esta perversión con este hombre, y más adelante él mismo da testimonio, y es lógico también pues matarlo, tomar su vida al hacer esto. Y dice: no hagáis esta maldad. Intenta 2 veces este varón convencerlos. En el versículo 24, ahorita lo leemos, este hombre también entonces hace ahí un ofrecimiento, un trato que también es duro, es difícil de leer, ¿verdad? Porque dice que él tenía una hija virgen, y les dice: pues tomen mejor a esta hija y tomen a la concubina de él, pero no tomen a este hombre. Es difícil también de leer, de comentar este tipo de versículos, porque son cosas que también pues parecen incorrectas, injustas, ¿verdad? Que estas mujeres pues no tenían tampoco ninguna culpa de lo que estos hombres perversos querían hacer. Vamos a leerlo, dice 24: he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Entonces estaba defendiendo a este hombre y buscando que no le hicieran este mal, pero pues a costa de ofrecer a su propia hija y a la concubina para que fueran humilladas, y lo cual pues también parece que es incorrecto, ¿verdad? Que es injusto que sucediera esto con estas mujeres, sino que ninguno de esta casa fuera tocado, que ninguno de esta casa fuera humillado, como dice ahí. Sabemos que en el caso de Lot, vinieron estos ángeles, estos 2 varones, ¿verdad? Y lo sacaron a él y a sus hijas, ¿verdad? Y aún en ese momento a su esposa, para que fueran salvados de lo que les querían hacer y de lo que iba a suceder también ahí en la ciudad de Sodoma. Y pero en este caso, este varón ofrece a estas 2 mujeres para que estos hombres hagan este acto perverso. Y yo creo que él tenía que haberse mantenido en lo que les dijo: no cometan este mal y no hagan esta maldad. Pero pues también este tipo de situaciones, y no hay ningún tipo de justificación, difíciles, son tan duras que yo creo que no corresponde juzgar, sino aprender las cosas malas para desecharlas, ¿verdad? Es decir, leerlas, oírlas, para desechar lo malo y no participar nunca de este tipo de cosas, que no haya en nuestro corazón esto. El apóstol Pablo dice que cosas como estas aún ni siquiera las menciones, ¿verdad? Tristemente hoy los medios nos llenan
muchas cosas de perversidad, de deseos de la carne, de los ojos, pero tú y yo como hijos de Dios debemos ser firmes en ello, resistir, y obviamente cada uno se conoce también a sí mismo lo que hay en tu corazón, y Santiago dice que nuestro corazón, nuestra propia conciencia nos señala, nos acusa, ¿verdad?, las cosas en las cuales son incorrectas delante de Dios y que también debemos alejar de nuestra vida. Entonces, pues que no haya en nosotros, si algo podemos aprender de esto, en nuestro corazón el tener ningún tipo de pensamiento de maldad, y pues Dios nos libre de cualquier situación de este tipo. Señor, te rogamos, guárdanos y guarda a todos, Señor, varones y mujeres, a los jóvenes, a las señoritas, a los más jóvenes, Señor, aún a los niños, porque hay mucha maldad y mucha perversión en este mundo, Señor, y libra a tu pueblo, a tu iglesia de participar de ello. Señor, te ruego en el nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo. 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó. Híjole, también tremendo leer esto, porque solamente terminó sacando ya no a su hija, sino solo a la concubina, tomando quizá un derecho sobre la mujer de este varón que la había recibido en casa. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Todavía tenía vida la mujer en ese momento, pero vamos a leer que va a fallecer. 27. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos, pero ella no respondió. Ya aquí entendemos que había muerto. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Sabemos que iba hasta este lugar del monte de Efraín, a la parte más remota del monte de Efraín. Entonces él no habla aquí que él juzgara el asunto o que él dijera algo al hombre de la casa. Sencillamente entendió lo que había sucedido, entendió lo que había sucedido con su mujer, entendió que miró que estaba muerta, y solamente dice que la levantó y tomó el cuerpo y se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, vamos a leer el 29 y 30, sucede un acto ahí que también pues a la lectura es tremendo, es terrible el leer estas cosas que testifica la palabra, pero tenía un propósito. Y el propósito que lo vamos a ver, por ejemplo, en el 26, ahorita más adelante, el propósito de este hombre es que se conociera en Israel, en todas las tribus, el nivel de maldad, el nivel de corrupción, el nivel de perversión que había en Israel, porque parece tremendo lo que él hizo con el cuerpo de la mujer. Ahorita lo leemos, pero es más tremendo la razón por la que ella murió, y sobre todo entender que esto no fue un asunto aislado, sino que era un asunto de lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Israel, y él por ello decide hacer esto para que en todo lugar se conociera esta maldad, este crimen que había sucedido, y en una forma reaccionara el pueblo para mirar lo mal que estaban haciéndose las cosas en medio del propio pueblo. Leemos 29 y 30. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Esto es quizá la reacción que este varón estaba buscando, lo que está ahí escrito al final: considerad esto, tomad consejo y hablad. Porque era terrible el ver esto, como dice ahí, nunca se había visto tal cosa, pero era necesario, este hombre había considerado que se conociera en Israel todo lo que había sucedido y no solo quedar en un hecho aislado. Y vamos a ver que la decisión de este hombre terminó, determinó más bien lo que terminó siendo una guerra civil, lo que terminó siendo un conflicto interior en Israel, dentro de las propias tribus, ya no un asunto, porque habíamos visto en todo el tiempo de los jueces que eran pueblos de fuera que habían venido
para oprimirles, ¿verdad? Y que Dios había levantado libertador, pero aquí el asunto es totalmente interno, es un asunto del propio pueblo, de la propia casa, de los propios hermanos, en donde estaban sucediendo cosas terribles y ahora iba a entrar un conflicto de todas las tribus, no quedó una sola fuera en este conflicto por causa de lo que en medio de Benjamín se había hecho. Vamos al capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta el sur, y la tierra de Galad, es decir, está hablando todos los del occidente, desde Dan hasta Beerseba, y también todos los del oriente, las otras 3 tribus o 2 tribus y media que estaban allá, Rubén, Gad y Manasés. Dice, se reunieron a Jehová en Mizpa, es decir, allí cerquita de donde fueron los hechos, porque Mizpa está mencionada en Josué, en la repartición de la tierra como un territorio, está mencionado en 2 tribus, en Judá y en Benjamín, entonces probablemente también era un territorio, una ciudad que estaba en frontera. Hay muchas que en Judá y Benjamín están mencionadas en ambos, entonces, pero era ahí, en territorio de Benjamín, en donde se juntaron allí, y importante porque dice, se reunieron, salieron y se reunieron a Jehová en Mizpa. No solamente vinieron, como habíamos leído en otros asuntos, como lo de los hijos de Dan, un acto de venganza, sino se reunieron todas las tribus delante de Jehová. 2. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Todas las tribus estaban ahí, evidentemente sin la de Benjamín, estamos hablando de las otras 11 tribus. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Ese era el tamaño de su ejército. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Es decir, no vinieron a atacar, sino vinieron a escuchar, a entender este asunto para intentar resolverlo. Entonces, dice el 4, el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Ya leímos que querían hacer perversión con él, pero él les dice, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Él les dice toda la verdad de lo que sucedió allí a los oídos de todo el pueblo, de todos los principales de las tribus y de toda la gente que estaba ahí reunida como un ejército. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel. Tampoco esconde este asunto, pero él deja claro qué es lo que él quería. Por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel, él quería que se conociera ahí. Pero él entiende que el asunto tenía que ser juzgado justamente, y entonces él presenta este asunto, digamos, como evidencia para que fuera juzgado por todos los principales, por el pueblo de Israel, si esto había sido maldad o no, si era justo o no, porque dice el 7, he aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces fue terrible lo que él hizo con el cuerpo de esta mujer, pero entendió el pueblo que había partido de una maldad mayor en una ciudad en donde había sucedido esto en medio de la tribu de Benjamín. 8. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Les pareció grave el asunto y decidieron permanecer ahí. 9. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa, contra ella subiremos por sorteo. Ahora, aquí podría entenderse de antemano que ya querían subir a pelear. No es así. Vamos a ver que ellos subieron para que entregaran a los hombres malvados. No querían guerra contra Benjamín, no querían destruir a la ciudad de Gabaa. Querían buscar una solución conforme a la ley, y en este asunto de la muerte, del derramamiento de sangre inocente, era que se castigara con la muerte a los que habían hecho esta maldad y esta perversión en medio de Israel, para que fuera quitado el pecado en medio de Israel. Estas cosas las leímos, las estudiamos cuando vimos toda la ley. Entonces, no se entienda que esto que ellos estaban haciendo ya era para ir a pelear. Dice entonces que contra ella subiremos por sorteo. Y dice el 10, tomaremos 10 hombres de cada 100
por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, es decir, el 10% de la gente que estaba allí reunida, que lleven víveres para el pueblo. Como te digo, estaban hablando de tomar provisiones para ir a esta zona, pero no era todavía una campaña de frente de guerra. Para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Vamos a leer ahorita que querían a estos hombres. 11. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Ahorita leo el resto del 13. Ahí está entonces el propósito para el que subieron. Ellos juzgaron que había sido maldad y en unánimes, dice, como un solo hombre, ligados, subieron para decir a los varones de la tribu de Benjamín, a los principales, que había habido maldad en medio de ellos, que no podían permitir la tribu de Benjamín que esto quedara impune, como ahora conocemos esta palabra, y que entregaran a estos hombres perversos con un propósito: quitar el mal de Israel. ¿Para qué era esto? Pues para que Dios no tuviera que castigar a todo el pueblo, para que Dios no tuviera que castigar a todo Israel por causa de la maldad de uno, o por la maldad de una familia, o por la maldad de una tribu, sino que tenían que quitar este mal de Israel. Pero ¿cuál fue la respuesta? 13 en la parte B. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Su respuesta fue: no entregamos a nadie, como consintiendo o justificando lo que había sucedido ahí, como si no hubiera habido una maldad, es decir, corrompido, sucio el corazón de los de Benjamín. Y dice, se juntaron para pelear contra los hijos de Israel. Prefirieron una guerra civil, prefirieron pelear contra sus propios hermanos, contra el propio pueblo, que hacer lo justo, que era entregar a estos asesinos. Y dice el 15, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada. Tenían bastante hombres de guerra, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos, es decir, 26,000 más 700 específicamente de la ciudad de Gabá, que como ven ahora venían a defender a estos malos, venían a defender porque pusieron por encima o por prioridad, pues estos son de mi ciudad, son de mi familia, son de mi tribu, y aunque están mal los voy a defender. Desechemos ese tipo de cosas. No es correcto ni consentir, ni esconder, ni solapar cuando algo está mal. Cuando algo está mal, Proverbios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. No se trata de destruir, no se trata de humillar, de oprimir, pero si algo está mal en tu casa, en tu familia, en el prójimo, no consientas solamente porque es tu familiar o porque es tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, sino dile: mira, ¿sabes qué? Con misericordia vengo, pero también con verdad, para que se corrija el pecado, para que se corrija esto que está mal. Y tómate de la palabra de Dios y dile: mira, aquí está lo que enseña la palabra de Dios, esto es lo que el Señor Jesús nos ha dicho, esto es lo que la palabra nos dice Dios que quiere que hagamos. Entonces, para que sea corregido eso, porque muchas veces tomamos esa actitud de decir: como es mi pariente, como es mi familiar, entonces, aunque sé que está mal, lo defiendo, y aún defiendes lo que hizo mal, ¿verdad? O lo justificas. Eso está mal delante de Dios, y eso es lo que los de Benjamín estaban haciendo. No hagamos esto, no seamos como los de Benjamín en este tiempo. Y dice entonces, el 16, describe a estos 700 hombres escogidos. Esto nos hace entender que eran muy buenos para la guerra, que eran gente excelente de guerra. 16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Eran gente preparada, experta. Los de Benjamín habían tomado tiempo para estarse preparando, y los de esta ciudad de Gabá, y dice que eran unos tiradores excelentes, ¿verdad? Esto va a tener una repercusión en las batallas que vamos a ver a continuación. 3 días de batallas, pero aún en medio de esto, de que eran hombres excelentes para pelear y que no fallaban un solo tiro, cuando Dios interviene
eso no importa. No importa que alguien sea más fuerte, no importa que alguien sea más poderoso, más hábil y que tenga más recursos. Cuando Dios interviene, Dios obra justamente. Y vamos a leer la intervención de Dios en los versículos más adelante. Y dice 17, y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Ya habíamos visto que ese era el tamaño de ejército del resto de las tribus. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Fíjate qué importante, aquí no dice que se fueron directo a la guerra. Se habían juntado en Mizpa, dice, delante de Jehová. Estaban buscando arreglar las cosas conforme a la ley de Jehová. Estaban intentando que los de Benjamín hicieran lo justo, entregaran estos asesinos. Pero viendo la respuesta de Benjamín, ellos estaban ya juntos como un ejército, pero no se levantaron inmediatamente a la guerra, sino que subieron, dice, a la casa de Dios, fueron a Silo, y consultaron a Dios en un asunto difícil, en un asunto que aún parezca inmediato, de lucha, de guerra, en tu vida que digas, esto ya se tiene que resolver o esto se volvió apremiante, se volvió importante, se volvió urgente. Consulta a Dios, siempre consulta a Dios. En todo tiempo, en tiempos difíciles, en tiempos fáciles, en tiempos en que te sientas en amplitud o en abundancia, consulta a Dios. En tiempos de escasez, de dificultad, de lucha, consulta a Dios para todo. ¿Cómo consultas a Dios? A través de su palabra y de la oración, de estar constantes orando y buscando el consejo de Dios. Y entonces ellos buscan a Dios y les dice, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Dios le estaba entonces dando dos respuestas. Sí van a ir a pelear contra ellos, y contesto lo que me están preguntando. Judá es el que va a salir primero a pelear. 19. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Son 3 días de batalla que vamos a ver aquí. Esto es lo que sucedió en el primero. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Benjamín demostrando un poder para la guerra grande, ¿verdad? Mostrando autoridad en asuntos de la guerra, pero Dios ya estaba al pendiente y mirando todo esto. Y dice que entonces en ese primer día de batalla salieron los de Benjamín y mataron, derribaron 22,000 del ejército de los hijos de Israel. Esto no desanimó al pueblo, porque a veces decimos, he consultado a Dios, he orado y salgo y como que la situación sigue igual y como que, híjole, no sentí esa victoria, porque a veces creemos o queremos que las cosas sean inmediatas, ¿verdad? Pero Dios está en control de todo, ten esa certeza, esa seguridad, y si Dios te está oyendo y si Dios te está respaldando, Dios va a dar la salida, Dios va a dar la solución, Dios va a dar el tiempo de victoria. No desesperes, porque el pueblo no se desesperó, dice el 22, mas reanimándose el pueblo, a pesar de que habían perdido en este primer día, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Otra vez, junten las filas, vamos a organizarnos, porque Dios nos dijo que saliéramos a pelear, vamos a pelear. 23, porque los hijos de Israel, dice, subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Es decir, obviamente vino esta derrota y vino una tristeza, ¿verdad? 22,000 de tu ejército muertos no es algo fácil. Pero recuerda que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Ante este escenario que yo te decía de luchas y de que a veces no ves una victoria inmediata a pesar de que estás orando, de que estás consultando a Dios, de que estás buscando en las escrituras la sabiduría, no dejes que esto se vuelva enojo, no dejes que esto se vuelva una queja de palabras violentas contra Dios, sino una vez más busca a Dios, no te canses de buscar, no ceses de orar, de estar clamando delante del Señor, y sobre todo cuando veas este tipo de situaciones, claro que duelen al corazón y que quebrantan, que sea un quebrantamiento de tu espíritu, una humillación delante de Dios, porque sabemos que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y también sabemos que el Señor es alto y sublime, que habita en las alturas la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Y dice que entonces ellos subieron y lloraron delante de Jehová, quebrantaron su corazón hasta la noche y consultaron a Jehová
Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Señor, sí hicimos bien, porque a veces vemos que no salieron las cosas y dices, a lo mejor no hice bien, pero vuelves a consultar a Dios y Dios te reafirma las cosas y dice, y Jehová les respondió: subid contra ellos. Entonces ellos dicen, ok, otra vez Dios nos dijo que sí subamos, entonces vamos, anímate y una vez más sal a esta batalla, a esta lucha. 24, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Si tú sumas los 22,000 y los 18,000, son 40,000, era el 10% del ejército, similar al 10% que habían enviado inicialmente para pedir a los de Benjamín que entregaran a estos homicidas, ¿verdad? Ya había sido diezmado literalmente, porque es una palabra que se usa para decir que fue debilitado, pero aquí sí literal, diezmado. El 10% de este ejército, 40,000 hombres en 2 días habían sido derrotados, ¿verdad? A veces parece, cuando seguimos adelante, que en verdad no vamos a ganar, que no va a haber victoria en este asunto, pero si tú has hecho las cosas rectamente delante de Dios y estás buscando a Dios, aún en la situación más desesperante que pudiera ser en este punto, como era para las otras tribus de Israel, no te desanimes, no te desalientes, sigue adelante. En estos días creo que es una palabra de aliento para todos los que estamos leyendo la palabra, escuchando las enseñanzas, porque más pasa el tiempo, más como que se aprietan las cosas, dices, pareciera que esto se prolonga, no sabemos qué viene más adelante, está habiendo afectación económica, está habiendo desánimo, pero yo te invito en esta hora que en el nombre de Jesús y tomando lo que la palabra, el Espíritu nos está enseñando el día de hoy, cobres ánimo una vez más y digas, pues aunque la situación esté bien apremiante, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir confiando en Dios, yo voy a fortalecer mi fe, y es más busco a Dios, porque el pueblo de Israel en este punto había buscado una vez a Dios, pero en medio de la derrota otra vez se quebrantaron y buscaron a Dios, y vamos a ver que una tercera vez van a buscar a Dios, no se cansaron de buscar a Dios, aún en medio de que parecía que la circunstancia estaba totalmente contraria a ellos, ¿verdad? Yo te invito a que hagas esto y que le des gracias a Dios, porque muchas veces declaramos, y está escrito la palabra, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Pero si tú lees el contexto de estas citas, no dice que no haya lucha, que no haya dificultad, sino que aún en medio de la lucha y la dificultad, el apóstol Pablo dijo, yo he sabido vivir en abundancia, pero también he sabido vivir en escasez, y por eso llega a esa conclusión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando son tiempos más fáciles o más o en donde no hay tanta dificultad, dice, Señor, gracias, te doy gracias por la bendición de estos tiempos y puedo vivir en ti, Señor, que me fortaleces. Pero también cuando Pablo vivió escasez y todas las luchas y dificultades que él vivió, que testifica, dice, todo también lo puedo en Cristo que me fortalece en estos tiempos. Yo te invito a que en estos tiempos tomes esta idea, este sentir del Espíritu en tu corazón y digas, aún en lo que siento que está sucediendo porque se aprietan las cosas o pareciera que son más difíciles, Señor, todo lo puedo en ti que me fortaleces. Regresamos a Jueces y dice entonces 25 voy a leer. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Se quebrantaron una vez más, pero aquí añadieron algo. Y se sentaron allí en presencia de Jehová, eso es aprender a esperar delante de Dios, y ayunaron aquel día hasta la noche. Añadieron entonces también ya no solamente la oración, ya no solamente un corazón quebrantado, sino una búsqueda más intensa de Dios a través del ayuno y de estar esperando en la presencia de Dios una respuesta. Además que no dejaron de darle, como te dije, gracias a Dios, porque dice, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ellos anhelaban la bendición de Dios, Dios les había dado respuesta y en medio de 2 días de derrota, ellos una vez más buscaron al Señor y no dejaron que ese corazón quebrantado fuera para depresión, para tristeza, para derrota, sino para que eso los impulsara a buscar más allá, a buscar otro poco, a buscar con más intensidad, a buscar por más tiempo a Dios.
Dios, y eso es lo que tú y yo debemos hacer en estos días, porque lloraron, se sentaron en la presencia de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y entonces volvieron a consultar al Señor. 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, bien importante, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Ya te había mencionado en la temporalidad, en la clase pasada, este asunto que nos ubica entonces al principio de los tiempos de la conquista y posesión de la tierra, porque estaba Fines, hijo de Eleazar. Eleazar había muerto con la generación de Josué, en tiempos de Josué. Está narrado al final del último capítulo de Josué, la muerte de Eleazar, y estaba Fines en ese tiempo ministrando. Entonces hicieron lo correcto, vinieron al lugar que Dios les había mandado, a diferencia de lo que Dan había hecho, que leímos la vez pasada. Ellos vinieron al lugar donde Dios les dijo, haciendo las cosas que Dios les mandó, y entonces volvieron a consultar a Dios allí delante de su presencia, porque ahí es donde Dios manifestaba la presencia. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Ahora ya les volvió a decir, les confirmó que siguieran esforzándose en esta batalla, pero les deja claro, hasta aquí llegó el dominio de Benjamín, porque mañana yo se los voy a entregar. Tercer día de la batalla. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Tomaron entonces fuerza, confianza en la palabra que Dios les había hablado. Tú toma fuerza y confianza en la palabra que Dios habla. Y entonces tomaron la estrategia, pusieron emboscadas. 30. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, unos de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Sí hubo muertos, pero qué diferencia, 22,000 y 18,000 contra 30 hombres, que además habían tomado una estrategia de alejar de la ciudad a los de Benjamín y llevarlos hacia los caminos, hacia el campo. 32. Y los hijos de Benjamín decían, ellos confiados en que ellos eran buenos para la guerra, esto es soberbia, ¿verdad? Es altivez. Vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá. Ya habían hecho que se salieran los 20 mil hombres, los 26,000 y tantos hombres de guerra de Benjamín, y salieron los de las emboscadas, estaban escondidos, y ahora ya en la retaguardia, en la parte de atrás, pues los tenían encerrados, los que habían supuestamente huido adelante y los que estaban en la emboscada atrás. Y vinieron, versículo 34, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos, es decir, Benjamín. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. ¿Te acuerdas que habían 26,000 mencionados al principio, más 700 de Gabá? De todos estos, en un solo día, los otros habían matado el 10% en un solo día. Ellos casi al 100% de sus soldados, de sus hombres armados, en un solo día. 25,100 dice aquí, todos los cuales sacaban espada. A partir de aquí, en el 36 en adelante, nos va a dar la descripción de cómo fue estas batallas y de cómo murieron estos 25,100, porque más adelante vuelve a salir este número. No es que murieran otros 25,000, no había tantos en Benjamín, sino que nos desglosa, nos describe a partir de aquí cómo es que murieron estos 25,000 hombres. 36. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa, y más que confiados en eso, confiados en que Dios les había dicho, mañana yo os los entregaré. Y 37, y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres. Ahí narra lo mismo que estaba arriba. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo.
Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron lo que estaba en realidad sucediendo. Ellos pensaban de inicio, salimos, vencimos, ya estamos empezando a matar a los de Israel como al principio, y de pronto se dan cuenta que los que de Israel estaban huyendo volvían contra ellos. Atrás de ellos la ciudad estaba incendiada y eso era una clara señal de que venían contra ellos también por la retaguardia, todos los que se habían escondido, ¿verdad? Los que estaban en la pradera haciendo emboscadas. Entonces íbamos en el 41. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, intentaron huir, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menuja hasta enfrente de Gabá hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Aquí vamos a sumar los 25,000. 18,000 cayeron en las batallas por causa de estas emboscadas. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Entonces 5,000 en los desiertos, hacia el desierto en los caminos, otros 5,000 más. Y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom y mataron de ellos a 2,000 hombres. Los últimos que habían alcanzado a huir hacia los caminos, otros 2,000. Si tú sumas los 18,000, 5,000 y 2,000, te da exactamente 25,000 hombres, son los que describe aquí. Y ahí está en el 46 la suma. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Los 25,100 que habíamos leído antes. Una victoria contundente. Cuando llega el tiempo de la victoria de Dios, es una victoria contundente y clara, ¿verdad? Hay tiempo de lucha, hay tiempo de prueba, hay tiempo de batallas, ¿verdad? Menores o mayores que hay que estar librando, y el Señor en todo nos está ayudando y está cuidado al pendiente de nosotros. Pero cuando Dios determina que algo se acabó, cuando Dios determina que algo ya llegó a su fin, se tiene que solucionar y tiene que llegar la victoria para tu vida, es claro y contundente la victoria que da el Señor. Porque, como dicen en Proverbios, por ahí del capítulo 20, 21, que el caballo se prepara para la batalla, pero de Jehová es la victoria, ¿verdad? Entonces, tú y yo debemos ser, en el sentido espiritual y en la lucha de la vida, soldados de Jesucristo, gente preparada, lista, con las armas de luz, con la palabra de Dios, con el poder y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, pero tener siempre claro que la victoria es del Señor y por lo tanto la gloria es del Señor, y que cuando Dios nos da esa victoria, tú y yo tenemos claro que es una victoria de parte del Señor. Contundente lo que sucedió aquí, los 25,000 hombres murieron. 47. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, un pequeño remanente de todos estos que habían muerto. 600 dice que alcanzaron a huir hacia el desierto a la peña de Rimón, y dice los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Se escondieron ahí, obviamente, pues huyendo de la masacre, del desastre, y esperando que no los encontraran, porque sabían que si los encontraban los iban a matar. Pero en esto pues había también un propósito de Dios con respecto a la tribu de Benjamín en particular. 48. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Vamos a leer ahorita el 21 y vas a ver que estos 600 hombres que permanecieron, que eran de la tribu de Benjamín, tenían que permanecer para que no fuera destruida la tribu por completo. Y es importante, parecieran detalles solamente de esta historia, pero te voy a dar un dato importante. Gabá, como vimos, igual que Jebús, eran consideradas ciudades de Benjamín, eso está en Josué 18, 28. Y Gabá en particular es la ciudad que está narrada en este asunto, ¿verdad? Y dice que en esta batalla, después de matar a los hombres de guerra, regresaron a las ciudades de Benjamín, después de derrotar al ejército de Benjamín, volvieron a las ciudades y dice que mataron a todos los hombres, las bestias, y las quemaron. Desaparecieron prácticamente del mapa a la tribu de Benjamín, ¿verdad? Mataron ya no solamente a los hombres de guerra, sino destruyeron todas las ciudades, destruyeron todo el territorio de Benjamín, excepto de estos 600 hombres que estaban allí escondidos. ¿Cuál es la importancia y por qué debía permanecer?
te voy a dar un dato que veremos más adelante en primer libro de Samuel. Ahí en este libro de primero de Samuel 10:26 y 11:4 vas a encontrar un detalle bien curioso ligado a esta historia. Saúl, el primer rey de Israel y sobre quien Dios había dado la promesa de que de su descendencia viniera esa línea con respecto al Mesías, de un trono firme y que permaneciera para siempre. Sabemos que Saúl fue desechado y David fue escogido, fue ungido por Dios para que él fuera entonces a través de David, y así fue la línea mesiánica, ¿verdad? Y la promesa de un reino eterno y de un trono firme y que permanecería para siempre. Pero esta promesa inicialmente era para Saúl. Saúl era benjamita, Saúl era de la tribu de Benjamín. Y si tú ya buscaste, ya leíste en 1 de Samuel 10:26 y 11:4, ¿cuál era la ciudad de Saúl? Gabá. 2 veces está ahí mencionado, ¿verdad? Gabá era ciudad de Saúl, o incluso la otra cita dice que la llamaban Gabá de Saúl, ¿verdad? O sea, como ya era el rey él, pues estaban orgullosos de mencionar que esa era la ciudad de este primer rey de Israel. Entonces, fíjate nada más lo que había sucedido aquí, prácticamente el exterminio de Benjamín, pero Dios tenía otros planes más adelante. Y vamos a ver en el 21 qué sucedió. Los varones, capítulo 21, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allá hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allá altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Había habido en el día que se juntaron en Mizpa todas las tribus, ellos en el calor de lo que estaba sucediendo, hicieron 2 juramentos. Tengamos cuidado de no apresurarnos, como te dije hace rato, cuando estamos ante una situación difícil, apresurarnos a hablar cosas o a decidir cosas. Busquemos sabiduría y prudencia y busquemos el estar, digamos, con la cabeza fría, ¿verdad? O en el sentido de no tomar decisiones apresuradas o en enojo o en desesperación, porque aquí ellos en ese calor de lo que estaba sucediendo hicieron 2 juramentos. 1, ninguno le vuelve a dar una de sus hijas de ninguna tribu a los de Benjamín. Y 2, al que no suba de todas las tribus de Israel a pelear con nosotros, lo vamos a matar. Entonces, estos 2 juramentos, aquí al haber terminado todo el asunto, empiezan a tener un impacto. Y vamos a ver por qué. Versículo 6, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu, porque habían destruido y quemado las ciudades, matado a todos, se entiende, hombres, mujeres, y no habían dejado más que a esos 600 hombres que habían huido, que se habían escondido. No había manera de que Benjamín tuviera descendencia, de que Benjamín permaneciera en medio de su pueblo, y además se agregaba que decías, bueno, pues de nuestros propios parientes les damos hijas, pero habían hecho un juramento y tampoco podían hacer esto. Benjamín estaba al borde de desaparecer. Dice entonces el 7, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión. Una población, al parecer del otro lado del río, no había subido ninguno de ellos a la reunión. Entonces dice el 9, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Iban a hacer algo terrible, pero ellos habían hecho este juramento, todas las tribus de Israel. Por eso es que no debes apresurarte a jurar, o no debes jurar en vano, ¿verdad? Porque si juras algo y si prometes algo delante de Dios, pues tienes que cumplirlo. Y ellos se tomaron de esto y dijeron: tenemos que cumplir las 2 cosas. Ni les podemos dar mujeres,
pero la otra juramento que hicimos, vamos a tener que matar a todos los de Jabes Galad. Y juntan estas dos circunstancias y dicen, bueno, entonces vamos a cumplir este juramento porque ellos no subieron con nosotros a la batalla y vamos a tener que matar con estos 12,000 enviados a todo varón y a toda mujer casada, para que entiendas. Y dice el 12, hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán. A ellas entonces no las mataron, entendiéndose entonces que las iban a tomar para darlas a los hijos de Benjamín. Juntando estos dos juramentos, utilizamos este asunto de que vamos a tener que matar a todos los de Jabes Galad, y las doncellas, las mujeres vírgenes, pues las entregamos a los de Benjamín para que ellos puedan tener descendencia y no desaparezca esta tribu. 13. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz, a estos 600 que se habían escondido. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas, pues por puras matemáticas, 600 hombres, 400 doncellas, pues no eran suficientes. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Es decir, entendían que esto había sido una obra de Dios, que había venido un castigo sobre Israel y particularmente sobre Benjamín, por todos estos hechos que vimos, desde lo que sucedió en la ciudad de Gabá con el levita y su concubina, lo que había sucedido en batalla y el resultado que había habido de la misma. Había establecidose una brecha entre Benjamín y el resto de las tribus de Israel, pero Dios, aún en estas circunstancias, prueba los corazones y mira qué es lo que iban a hacer las tribus, y dice que el pueblo tuvo compasión de Benjamín, tuvo misericordia. ¿Habría de desaparecer una tribu entera? Dice que se arrepintieron de destruir a su hermano y que entonces fueron conmovidos a compasión, a misericordia. 16. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín, faltaban mujeres. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Se apresuraron en este juramento. Ahora bien, dijeron, entonces tomaron, aquí a partir del 19, describe otra estrategia, ¿verdad? Que también pues son cosas que, mira lo que lleva cuando las cosas no se hacen rectamente en una familia, en la iglesia, en el pueblo de Dios, y se tuercen las cosas, se deslizan y se tienen que tomar decisiones de cosas que finalmente pues parecen injustas o parecen que no están bien hechas, aunque sea de una intención buena que tenían de que Benjamín no desapareciera y tuviera herencia, tuviera descendencia. Pero vamos a leer ahorita cosas que dices, híjole, pues pareciera que no es justa tampoco esta estrategia, ¿verdad? Entonces, cuando no estás bajo el orden de Dios, pues muchas cosas se desordenan y muchas cosas se van dañando. Dice el 19, ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Es decir, aprovéchense de la situación de que las familias de todo Israel vienen a las fiestas solemnes a Silo cada año para celebrar, y cuando las vírgenes estén danzando en grupos y estén celebrando delante de Dios, pues aprovechen y tómenlas y llévenselas. Como les digo, cosas que si las tomas así aisladamente, pues están totalmente fuera de lugar, ¿verdad? No son correctas. En el contexto se puede entender lo que estaban haciendo, pero las cosas cuando se pierde el orden delante de Dios, pues evidentemente se empiezan a salir de control, ¿verdad? Y es lo que estaba también pasando aquí en Israel. Y dice 22, y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, pues claro, porque se estaban robando a sus hijas, a sus hermanas, nosotros les diremos, es decir, el propio pueblo, ni siquiera los de Benjamín, hacednos la merced de concedérnoslas. Es decir, mira, sucedió por esto, justificar lo que había pasado y pues mejor concédanlas por las buenas, por así decirlo.
pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Es decir, como diciéndoles, después de que les robaron a sus hijas, un tipo de negociación con los padres, con los parientes, con los hermanos, de que las concedieran, de que mejor dijeran, bueno, ok, se las llevaron, pero pues se las concedemos porque entendemos la situación que está pasando en Benjamín, porque dice, pues mejor concédalas, si no ustedes pues van a ser culpados, ¿verdad? En el sentido de decir de que ustedes están dejando que sus hijas pues sean vituperadas, sean humilladas, ¿verdad? Entonces mejor concédanlas para que, digamos, dada la mano de las hijas, se considere pues que fue legítimo y que tus hijas no están siendo humilladas, ¿verdad? Y seas culpado de esto. Entonces, híjole, otro tema difícil de los que están aquí en Jueces, pero esto fue lo que sucedió lamentablemente para que los hijos de Benjamín tuvieran mujeres. Y dice el 23, y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas, ahí está bien claro, de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Empezaron a reedificar Benjamín para que fuera otra vez la descendencia o la herencia de esta tribu y no se perdiera por completo, y volver a tomar la posesión que se les había dado, sus ciudades, su herencia. 24, entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Ya se rompió esa comunión, digamos, que había ahí en Mizpa, en Silo, y se fueron cada uno, resuelto el asunto, de acuerdo a lo que finalmente habían hecho con Benjamín. Y termina el libro de Jueces, lo he dicho ya varias veces, como lo vimos también al principio de estas clases en Jueces 17:6. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Creo que estos últimos 5 capítulos son un claro ejemplo de que en verdad cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía, y como lo dije la vez pasada en la introducción, no nos queda más que aprender, porque la Biblia es luz para nosotros de todo lo que está ahí escrito, y mirar nuestra propia vida y estos testimonios que están aquí escritos de las cosas malas en medio del pueblo, para ponerlas a la luz de lo que Dios sí desea de su pueblo y sí desea de nosotros, y como dice en Jeremías, a mí me gusta esa palabra, mejorar nuestros caminos delante de Dios. Cada día es una oportunidad de mejorar delante de Dios, como nos ha dicho muchas veces nuestro pastor, de reducir, de achicar la lista de pecados, de quitar las cosas que sabemos que están mal delante de Dios, y aún estarle rogando que Él nos muestre lo que no alcanzamos a entender que está mal en nosotros, o lo que nos es oculto, para que seamos libres de todo esto. Es paso a paso, es día a día, pero no dejemos que, como el pueblo de Israel, pasen siglos de corrupción y de que las cosas se vengan a mal, sino que en nuestro caso, cada día que pase sea un día que estemos más cerca de Dios, más cerca de su presencia, cumpliendo su palabra y sus mandamientos, amándolos y entendiendo que no son gravosos, que no son pesados, que no son difíciles, sino que cuando rompemos ese pensamiento y quitamos de nosotros, porque lo que en realidad pesa de nuestra vida pues es el pecado, es la grosura del corazón, es la dureza, y cuando quitamos eso miramos que la palabra en realidad es la vida para nosotros. Y Dios te bendiga en estos estudios del libro de Jueces. Todos los que oyeron pues todos los estudios de Jueces han recibido mucha bendición, y recuerda que estos libros de Jueces pues son como un espejo de muchas cosas que suceden hoy en día. A partir de la próxima semana vamos a estudiar el libro de Ruth. Ya les había pedido que lo leyeran por completo, y les pido una vez más, lean el libro de Ruth. La próxima semana vamos a estudiar los capítulos 1 y 2, y la última semana de abril, el 3 y 4, para aprender todo lo que en la palabra de Dios nos está enseñando a través de este libro de Ruth. Muy bien, y como le hicimos la semana pasada, vamos a tener el aprendizaje de los textos de esta semana. Desde el lunes les envié ahí en Facebook y en el grupo de WhatsApp los textos. Espero que los hayan leído, los hayan aprendido, estén reflexionando en ellos. Y esta semana nos tocó aprender segundo libro de Samuel 7:29. Y pues lo voy a repetir, lo voy a decir con calma, y pueden ahí ponerse de pie para repetir los textos. Segundo de Samuel 7:29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo,
para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Segundo de Samuel 7:29. Amén, que se cumpla esta palabra en nuestros hogares. Ahora vamos a la cita de Génesis 1 y 2, que es la cita de repaso que nos toca esta semana, que aprendimos la semana pasada. Todos juntos, Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 y 2. Ahora te quiero leer en la palabra de Dios el nuevo texto de aprendizaje que quedaría de tarea para esta semana. Ahorita ya repetimos los que estuvimos aprendiendo, pero ahora vamos al primer libro de las Crónicas 16, 11 y 12. Primero de Crónicas 16, 11 y 12. Es parte de un salmo que está ahí escrito, paralelo con los salmos 105, 96 y 106. Entonces, bueno, pero ahorita aprendemos de aquí. Primero lo de las Crónicas 16, 11 y 12 dice así: Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Primero de Crónicas 16, 11 y 12. Queda de tarea entonces de la Escuela de Crecimiento Espiritual todo el libro de Ruth y del aprendizaje de los textos de las Sagradas Escrituras. Primero de Crónicas 16, 11 y 12 y de repaso segundo de Samuel 7, 29. Dios te bendiga y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.